Buenos días a todos, en primer lugar, ¿verdad? Hoy tenemos Corintios 3, capítulo interesante al máximo, porque en él se toca fundamentalmente dos cosas. Se toca, parece ser que había alguna crítica al ministerio del apóstol Pablo, por el verso primero y segundo, y después va a desarrollar algo interesante. Va a hablar del antiguo pacto, o sea, el pacto de Sinaí, lo llama el pacto de la letra, y luego habla del nuevo pacto, el pacto de la justificación o pacto del Espíritu. Muy bien. Vamos ya de lleno al tema, y dice, así comienza. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, un interrogante, está haciendo esa pregunta, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Parece ser que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a la iglesia una carta de recomendación, por lo que yo interpreto. Y entonces creo que Pablo se quedaría un poco perplejo, ¿no? Si él había sido fundador de la iglesia y conocían su testimonio. Pero bueno, el apóstol Pablo, sobre todo al principio, lo vemos en la palabra, pues tuvo oposición, porque él mismo lo dice, perseguí a la iglesia del Señor. Él no tuvo el privilegio de, como los demás apóstoles, de estar 3 años en el ministerio, en el tiempo del ministerio del Señor, compartirlo con él. Él también tuvo un enfrentamiento con el apóstol Pedro por causa de los gentiles, ¿verdad? Claro, pero él tenía cosas a su favor. Tenía cosas a su favor porque había sido escogido directamente por Jesucristo. Cuando se le aparece, ¿verdad? Cuando él iba hacia Damasco y tiene ese encuentro con el Señor. Y otro privilegio tremendo que tuvo es que estuvo 3 años en Arabia recibiendo el Evangelio de la Gracia directamente de Jesucristo ya glorificado. Entonces, evidentemente, tenía muchas cosas a su favor. Sin embargo, había, por lo que se ve, oposición. Y en ese aspecto, pues, lo de la carta. Y ahora quisiera yo hacer aquí un inciso y contar una experiencia en el asunto de las cartas. Yo la he contado muy pocas veces, ¿verdad? Y luego os diré por qué. Resulta que, como sabéis, hace unos años, cuando un miembro de una iglesia se iba a otra iglesia, se pedía una carta de recomendación del pastor, sobre todo. Y eso hasta cierto punto pues, era positivo. Eso se está hoy, parece ser que ya hoy no se practica mucho. Bueno, en el año 1968, pues 2 hermanos de la iglesia de Bautista, que estaban entonces en la calle Patricio Suabia, un servidor y también Domingo Blasque, otro hermano, fuimos al servicio militar. Y entonces fuimos a Ovejo, que era el campamento en Córdoba, por 3 meses. La libertad religiosa se había aprobado el año anterior, 1967. Por iniciativa de Manuel Fraguer Ibarne, que fue también el promotor del turismo en España, ¿verdad? Y entonces nosotros llevábamos nuestra carta. Claro, sabíamos que en la jura de bandera había antes una misa, después se juraba la bandera, y había un momento que había que arrodillarse, ¿verdad? Todos los reclutas teníamos que arrodillarse en el acto cuando el sacerdote levantaba el cáliz y demás. Entonces nosotros fuimos a hablar con el teniente, le presentamos la carta y le dijimos, mira, mi teniente, nosotros somos cristianos evangélicos y nosotros no nos negamos a jurar bandera, o sea, a defender a nuestra patria, pero nuestra fe nos impide arrodillarnos delante de una imagen. Entonces, os digo que, ¿cómo se arregla esto? Porque nosotros, claro, nos obligaban a ir también a la misa. Y dice, bueno, pues voy a hablar con el capitán a ver lo que dice. Y a esto, otro soldado que estaba allí cerca se acercó y dijo, oh mío, mi teniente, yo
también soy cristiano evangélico. Nosotros nos quedamos porque no sabíamos que era creyente. Y resulta que tenía una carta de la Iglesia Baltasar Gracia. Y entonces no se me olvidan las palabras del teniente. Ah, pero tú también eres cristiano evangélico. ¿Por qué lo decía? Porque de los 500 hombres que habíamos allí, era uno de los peores. Iba a la cantina, venía borracho, provocaba pelea, era indisciplinado. Y entonces, claro, la carta que él leía en nosotros no era la carta que leía, ¿verdad?, en el otro. Y eso a nosotros nos dio un pelotazo, ¿no? Porque cómo va a quedar el testimonio del Evangelio, ¿verdad? Por eso digo que las cartas, pues hay que tener mucho cuidado a quien se le da, ¿verdad? Porque tiró por tierra nuestro testimonio. Entonces, brevemente, para terminar, ¿cómo terminó la cosa? El capitán vino a hablar con nosotros dos. El capitán era legionario y era un tío de coco y huevo. Y nos dice que ustedes no se vayan a arrodillar, pues ateneos las consecuencias. Mi capitán, que nosotros no nos negamos a defender a nuestra patria, pero nuestra fe nos impide arrodillarnos delante de un ídolo. Bueno, se fue. Llega el día de la jura de bandera. Y estamos, Domingo y yo, nos pusimos cerca. ¿Y qué hizo este? Venía con un uniforme y un sable. Se puso aquí al lado nuestra. Y nos miraba y nos hacía con el sable así. Diciendo, ¿cómo no arrodilléis? Mirad lo que os espera. Y nosotros, una de las veces que miraba, no sé si fui yo o Domingo, le dijimos que no. Vamos, que no nos íbamos a arrodillar. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando vio nuestra firmeza, pues nos dijo antes de tiempo de arrodillarse, saliros fuera, ¿verdad? Y después, atrás de donde estaba el público. Y después os incorporáis para jurar bandera. Y entonces nosotros después tuvimos una reflexión y dijimos, pero qué bueno hubiera sido, ¿verdad?, que 1000 y pico de hombres se hubieran arrodillado y nosotros dos nos hubiéramos quedado de pie. Qué testimonio, ¿verdad? Pero os puedo decir, hermano, que, como dice el apóstol, eso no era una cosa nuestra. Es que experimentamos lo que la palabra del Señor dice. Cuando alguien os demande vuestra fe, no preocuparos, porque el Espíritu os da la palabra adecuada, y a nosotros nos dio también una firmeza y una seguridad que sabíamos que no era nuestra, ¿verdad? Y eso fue tremendo y maravilloso. Pues bueno, pues siguiendo con esto, dice, con el texto dice, nuestra carta sois vosotros, dice el apóstol, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Qué le estaba diciendo? En la primera epístola dice, algunos de vosotros erais adúlteros, erais fornicarios, erais pendencieros, erais malhechores. Dice, pero ahora habéis sido transformados por el Espíritu Santo. Y esa es la carta que leen los demás. Porque dice más adelante, la carta de tinta, como ocurrió con este pseudo hermano, pues resulta que no tiene valor. Es lo que el mundo lee de vuestro testimonio, de vuestra forma de vivir, de cómo están vuestras familias, de vuestra honradez. Eso es lo que impacta, ¿verdad?, al mundo. Hoy se evalúa mucho el éxito de una iglesia por los edificios, por el número de miembros. Una iglesia de 500, de 1000 miembros, por las ofrendas, por los programas de televisión. Pero el mundo que lee de los miembros de esa congregación, ¿verdad? Eso es lo importante, lo que está aquí diciendo el apóstol. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta,
¿verdad? Como aquellas cartas que llevábamos, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo importante, ¿verdad? No es importante, ¿verdad?, que, por lo menos bajo mi punto de vista, que una congregación sea como somos nosotros, 50 o 60 miembros o de 2000. Lo importante es que lee el mundo, nuestros vecinos, nuestros familiares, si estamos trabajando, nuestros compañeros de trabajo, ¿qué leen en nosotros? Ahí está el secreto, ¿verdad? Y por eso dice, no escrita, sino con el Espíritu vivo de Dios, no escrita en tablas de piedra, refiriéndose, creo yo, al corazón duro, ¿verdad?, del inconverso, sino en las tablas del corazón, tablas de carne. Y si tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, aquí vemos la humildad. Está reconociendo que el mérito no era de ellos, que ellos eran mero instrumento en las manos de Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El valor de aquel día no era de nosotros, ¿verdad? Por eso yo muchas veces no quiero contar ese testimonio, porque parece ser que estoy echando flores a mi valentía, ¿verdad? Pero nada más, no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros decimos, bueno, a ver cómo sale este, con el sable. En fin, vamos a continuar. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo, dice, como de nosotros mismos. O sea, que esto no es esta obra que está haciendo el Espíritu Santo no es mérito nuestro. Nosotros somos simples instrumentos. Sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, el ejercicio de un ministerio, cuando haya éxito, no creamos que el mérito es nuestro, ¿verdad? Sino que el mérito siempre es del Señor. Y el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora va a entrar el apóstol a hablar de los dos pactos. El pacto antiguo del Sinaí lo llama el pacto de la letra, y el pacto del Espíritu se está refiriendo al pacto nuevo en la obra y en la sangre de Jesucristo. Y dice, si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto para los hijos de Israel, no pudiendo fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo un poco complicadillo, ¿verdad? Es un poco complicado. Está llamando el ministerio de la muerte. ¿Por qué llama el ministerio de la muerte? Porque claro, el antiguo pacto, mediante el cual conocíamos la voluntad de Dios, y dice la palabra que fue un ayo que nos llevó a Cristo. Porque claro, la palabra de Dios, en el antiguo pacto, si no se cumplía todo, pues no había reconciliación, ¿verdad? Pero luego Romanos 8 dice que el hombre natural ni puede ni quiere cumplir ese pacto, ese mandamiento. Por eso llama, pero dice, pero este pacto tenía gloria. ¿Y cuál es la gloria del antiguo pacto? Si era un pacto de muerte. Pues yo lo entiendo así, hermano. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Pues a través de la palabra de Dios y de sus mandamientos. Ahí tomamos conciencia de que no estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, cuando no vemos que no cumplimos sus mandamientos. ¿Y eso qué hace? Que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al conocimiento de Cristo. Cuando Moisés bajó del monte, se tuvo que poner un velo porque reflejaba la gloria de Dios. Pero dice que esa gloria iba a perecer. O sea, que ese pacto iba a ser sustituido.
Hebreos 10. Os recomiendo que leáis Hebreos 10, porque ahí se explica muchísimo más claro el tema de los dos pactos. Dice ahora, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si aquel primer pacto, que si no lo podíamos cumplir, era un pacto de condenación, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tenía su gloria. ¿Cuál era? Que podíamos reflexionar y darnos conocer la obra de Jesucristo y la situación espiritual nuestra, que estaba rota, la comunión con nuestro Creador. Esa era la gloria que tenía. Dice, porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. O sea, que si aquel pacto tenía su cosa positiva, mucho más, ¿verdad?, el pacto en la persona y en la obra de Jesucristo. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Claro, porque aquello era pasajero, pero el pacto en Jesucristo es eterno. Nos da justificación y salvación eterna. Dice Hebreos 10 que el sacerdote tenía que estar haciendo sacrificio constantemente, porque la sangre de los sacrificios no podían perdonar los pecados. Dice, pero en Jesucristo hizo un sacrificio una vez sola para siempre. Por eso él lo que está haciendo, comparando una cosa con otra. Por lo tanto, este pacto, el pacto que lo llama del Espíritu y de la justificación, es más glorioso que el otro. Así dice que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y si no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, se ponía, como ya he explicado, ese velo. ¿Para qué? Para que ellos no, su reconciliación no la fijaran en ese pacto, sino que esperaran el verdadero pacto del Espíritu en la obra de Jesucristo. Y sigue diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó, refiriéndose aquí al pueblo de Israel. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, esto va, ¿a quién va dirigido? Bueno, hay judíos que todavía no creen en Jesucristo como Mesías, ¿verdad? Están esperando todavía al Mesías. Todavía siguen practicando el antiguo pacto. ¿Y cuándo será quitado? Cuando conozcan a Cristo. Pero esto también va dirigido, ¿verdad?, a aquellas personas, aquellos gentiles, que siguen confiando que su salvación es por sus obras. Yo conozco a un médico que, hablándole del Evangelio, que me decía, mira, yo es que el Evangelio no le veo sentido para mí, porque yo toda mi vida estoy salvando personas. Estoy en los quirófanos, entonces yo no me puedo condenar. Pero claro, la palabra de Dios dice que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿verdad? Siguen con el velo. ¿Cuándo se quitará ese velo? Tanto a unos como a otros. Cuando crean, cuando vean la gloria del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces el velo les será quitado, dice. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Con nuestro hermano Efraín está hablando ya suficientemente de lo que es la libertad en Cristo. La verdadera libertad que nos permite vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, no por nuestro esfuerzo. Cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Voy a beber un poquito de agua. Se me seca la... Por causa de la diabetes se me seca
se me seca la boca. Bueno, ya vamos terminando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está hablando del proceso de santificación, ¿verdad? Cuando conocemos el Evangelio, nos arrepentimos y somos sellados con el Espíritu Santo, ahora comienza un proceso de santificación y de transformación a la imagen de Jesucristo. Proceso, como todos sabemos, que es progresivo y que va a durar todo el tiempo que estemos en este cuerpo. La perfección vendrá cuando el Señor venga a recoger la iglesia y resucite a la iglesia. Así que os recomiendo ya para terminar que leáis Hebreos 10, porque ahí se explica todo esto de los dos pactos, porque la Biblia habla de dos clases de pactos. Pacto condicional, que era el primer pacto, que tenía que cumplirlo Israel, que no lo cumplió, que ya lo sabemos, todo el Antiguo Testamento, y el pacto incondicional, que es el pacto del Espíritu, el pacto en la obra de Cristo, que no depende ya de nosotros, sino depende de la fidelidad del Señor. Así que bueno, os recomiendo esa lectura del capítulo 10, porque ahí evidentemente se aclara muchos temas del tema que aquí el apóstol está tocando. Supongo que cuando lleguemos a Hebreo, pues desarrollaremos más ampliamente este concepto. Al Señor sea la gloria.